Primero el panfleto, luego secuestran a mi capataz. Esto es en contra mí, esto es algo personal. Malverde y su gente se llevaron a Eleuterio. Se me acaba de ocurrir una estrategia para neutralizar a Luna. ¿Qué es esto? ¿Nacho? Ay, bueno, fue la otra noche en la casa de Quiñones. El tal Eleuterio la agarró contra mí. Vine a pedirle permiso para visitar a su hermana. Por supuesto, si ella está de acuerdo. Queremos al hombre que se llevó del pueblo. La orden que tenemos es llevarlo y fusilarlo. Si yo traje a este hombre aquí, fue por un asunto personal. Nada tiene que ver con su causa ni con que yo esté de acuerdo. El tal Eleuterio amenazó a mi hijo y todavía no entiendo por qué razón. Eso es lo que te quiso decir Nacho a la mañana, pero al parecer tú estás muy ocupado siempre. Los quiero mañana todos listos y decididos, Pablote. Vamos a recuperar el Eleuterio. Fuiste tú la que habló con Malverde y por eso... Por supuesto. ¡Dime la verdad! Te dije que no, Vicente. ¿Entiende? Fue Nacho el que fue a buscar a Malverde. ¿Ya? Júrame, por favor, que no fuiste a buscarlo. Ya te dije que no, Vicente. No lo hice. Jesús se enteró por Nacho, porque tu hijo fue a buscar a un extraño para contarle ese problema. Me estás diciendo que ya Nacho sabe que yo no soy su padre. Que es ese animal el que lo enterró. Entiende que no, Vicente. Por ahí no es el asunto. ¿Cómo sabe entonces Nacho dónde está escondido Malverde? Pues no sé cómo llegó hasta él. Pero eso fue lo que conseguiste con tu actitud. Que lo buscara y lo encontró. Te di la oportunidad de decirle la verdad a Nacho y no quisiste. Acordamos no hacerlo. Siempre fuiste un buen padre. Yo sé que lo quieres, Vicente. Y lo mejor para Nacho es no tener ese conflicto. Es querer admirar al padre que ha conocido durante toda su vida. Ser su ejemplo. Pero para eso, Vicente, tienes que ser un ejemplo. Y eso es lo que soy para él. Eso es lo que quiero ser porque le estoy enseñando un camino de rectitud, de bondad, de progreso. Yo quiero que él se sienta orgulloso de mí, pero que tú también te sientas orgullosa de mí. Pues piensa bien si lo estás haciendo así, Vicente. Te voy a pedir un favor, no le digas nada a Nacho de esta conversación. Yo sé que puedes ser inteligente si te lo propones. Aunque a veces demuestres lo contrario, Vicente. Con permiso. Hay que atacar cuando se sabe lo que se está haciendo. Y si no, mejor jugar a la defensiva. ¿Entendiste la diferencia, hijo? ¿Estás bien, abuelo? Sí, hijo. Termina tú, Vicente. Me voy antes de que venga Isabel a regañarme por no estar en la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abuelo. Ay, tu abuelo. Hace mucho que no echamos una partida. ¿Te parece si comenzamos de cero? No. A ver cómo sales de la posición en la que puso el abuelo. Aquí sí está difícil, ¿eh? No, pues sí está. Y normalmente los hijos nos la ponen difícil cuando empiezan a crecer, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Me perdonas? ¿Te estoy rindiendo? No. Estoy hablando de que tuve que haberte escuchado cuando salimos de casa de Quiñones y no lo hice. Está bien, papá, no pasa nada. No, sí pasa porque estás a punto de ganarme. Pero es que he estado, pues, muy metido en mis asuntos, muy emocionado con lo de la electricidad. ¿Te enojaste cuando Eleuterio dijo que me había quedado dormida? Sí, ¿ves lo que te digo? Estoy hablando de escuchar y yo no lo hice. Pero te lo juro que todo eso va a cambiar, mijo. Tú eres lo más importante en mi vida, aunque a veces parezca injusto. Perdóname. Pues si me vas a dejar ganar siempre, sí. Jaque mate. ¡Ay, no! No lo puedo creer. ¿Y yo qué te iba a proponer hacer algo mañana? Pues todavía podemos hacerlo, papá. Claro que sí, mijo. Ahora dudo si no hubiera estado bien que le entregáramos el perro ese al coronel Samán. Claro que no, Nazario.
Ni matamos nosotros ni somos cómplices de los que lo hacen, por más que Eleuterio se lo merezca. Hay algo que no termina de gustarme de Samán. Es mejor que estemos muy abusados con él. No te gustó que te viniera con lo de Villa, ¿verdad? Es que tú no aguantas que alguien te quiera imponer algo. No es eso. El que me cayó gordo fue Villa con su petición. Este coronel se me figura que esconde algo. A mí también. Yo no sé qué, pero siento que hay algo fuera de lugar con él. Aunque si llegó a coronel, tendrá sus méritos. Pero yo hablo desde el punto de vista personal, no sé. ¿También te diste cuenta? Hay algo enigmático en Amalio. Pero creo que no es una mala persona. ¿Y entonces? Habrá que vigilarlo más de cerca, ni modo. Yo quiero entrarle de frente a esto que estamos sintiendo los dos. ¿Aquí? ¿O dónde estás durmiendo? Quiero que vayamos despacio. Yo no quiero que Malverde piense que me estoy aprovechando de esta oportunidad. Si soy la única que decide quién se aprovecha de mí y quién no, pues sí. Sí, pero se ve que tú eres la consentida y que te quieren mucho. Y yo lo que quiero es ganarme su respeto. Y el tuyo también. Eso ya lo tienes. Y más. Vamos despacio. Mira, sé que va a llegar el momento, pero yo quiero que estés muy segura. Que nada te haga dudar de mí, de lo que sentimos. Y que esto que sentimos sea más fuerte que todo. Sí. Coronel, buenas noches. Sin novedad. Lo imaginé. Váyase a casa. Voy a revisar unos expedientes. Si lo necesito para algo, ya sé dónde encontrarlo. Muy bien, señor, lo que usted mande. ¿Alguna instrucción para mañana? Sí. Vamos a organizar la búsqueda para encontrar al tal Eleuterio Rivas. Si me lo permite, señor, ese hombre es un delincuente, no tiene compasión de nadie. Bueno, se lo creo. Pero en este caso, él es la víctima, no el victimario. Perdón, pero aquí la culpa de todo la tiene don Herminio Quiñones, que lo utiliza para sus propios intereses. Gamboa, culpar es muy fácil. Tráigame pruebas y procedemos. Muy bien, señor. Bien. Las buscaré. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. No, Matías, te moviste otra vez. Pues es que no soy de estarme quieto, Lucrecia. Pero usted, señor, ¿o se está quieto o de este primer encuentro solo un borrón? Es que si me quedo así voy a terminar pareciendo como Porfirio Díaz, ¿no? A ver, déjame ver tus manos. ¿Y si solamente dibujo tus manos? Solo adheridas a tu cintura. Ay, Matías, no hemos avanzado nada, ¿ya ves? ¿Quién dice que no? No, pues mira, podemos quedar si quieres para otro día a ver si te portes mejor. Mejor. Sí, mira, te voy a mostrar los bocetos que me dejaste hacer. A ver. No quedé nada mal. La idea es que tienes talento. Además, eres muy hermosa. Bueno, pues yo me quedo con este y así lo termino de memoria en la cama. No, ¿por qué mejor no te vas? Ya es muy tarde. ¿Sí? ¿Está bien? Con permiso.
sus pecados.